Hola a todos, hoy traigo un nuevo video, esta vez explicando una pregunta que ha sido bastante controversial en la saga de Star Wars, y es, ¿se puede morir de tristeza? La muerte de Padme es para muchos, me incluyo, uno de los momentos más tristes de la película La venganza de los Sith, pero también ha generado mucha controversia respecto al hecho de que ella murió de tristeza. He visto muchos memes y preguntas donde nadie puede explicarse cómo es esto posible. Incluso se ha tratado al personaje de Padme como un personaje cobarde y débil por morir de tristeza. Hoy voy a dar mi análisis de la situación, basándome en un síndrome médico poco conocido, pero que sin embargo algunos medios relacionados con Star Wars lo han usado al igual que haré hoy yo para intentar explicar la muerte de Padme. Entonces, ¿es posible morir de tristeza? La respuesta es algo más extensa que un sí o un no. Al día de hoy, el morir de tristeza no es un argumento clínicamente válido. Sin embargo, existe un síndrome que explica cómo una persona puede morir de tristeza. Este síndrome es comúnmente conocido como el síndrome del corazón roto, aunque su nombre científico es síndrome de Takotsubo o microcardiopatía de Takotsubo. A grandes rasgos, el síndrome de Takotsubo o síndrome del corazón roto es un evento en que el corazón deja de funcionar normalmente y es susceptible a varias anormalidades del ritmo cardíaco. Es un fenómeno poco común, pero que a menudo es provocado por situaciones estresantes y emociones extremas, aunque también puede ser desencadenado por una enfermedad física grave o incluso una cirugía. Este síndrome puede afectar a cualquier persona e incluso a personas que gozan de excelente salud y que no tengan antecedentes cardíacos previos. Pero, ¿qué puede desencadenar este síndrome? Y lo más importante, ¿cómo podría explicar esto? La pregunta que he planteado en este video. Pues la respuesta es extensa, pero simple. El síndrome del corazón roto ocurre cuando un aumento repentino en las hormonas del estrés, como la adrenalina y el cortisol, hacen que las arterias se apresen y se limite el flujo de sangre al corazón. Es muy fácil confundir este síndrome con un paro cardíaco. Esto debido a que ambas afecciones lucen muy similares en un electrocardiograma. Pero la gran diferencia es que los ataques cardíacos son causados por arterias bloqueadas, mientras que en el síndrome de Takotsubo no sucede eso, pues no hay ningún bloqueo. La enfermedad puede ser tratada o sanar por sí sola, pero también hay muchos casos en que puede causar arritmias e incluso la muerte repentina. Este síndrome fue descubierto en 1990 por científicos japoneses, que lo llamaron síndrome de Takotsubo, que significa vasija para pulpos, y le pusieron así porque el corazón afectado se ve así en los estudios, como podemos ver en la siguiente imagen. Pero, ¿qué es lo que causa este síndrome? Un estudio realizado por investigadores noruegos estableció una conexión directa con el desequilibrio hormonal generado por la depresión y los diferentes efectos que esta causa en el corazón. Según este estudio, la depresión puede favorecer la liberación de hormonas asociadas al estrés, como mencioné anteriormente, los cuales a su vez provocan la aparición de fenómenos inflamatorios o de aterosclerosis. Otras investigaciones también asocian este síndrome con la vivencia de un duelo reciente, y según estos estudios, tras el fallecimiento de la pareja, la persona es mucho más susceptible de sufrir alguna afección cardíaca o un accidente cerebrovascular. Las cifras que arrojan estos estudios son bastante alarmantes, pues se comprobó que a pesar de que la persona estaba completamente sana, durante el proceso de duelo, el riesgo de muerte por una afección cardíaca aumenta en un 57%. En el síndrome del corazón roto se produce un debilitamiento de los músculos del corazón, que provoca dificultades a la hora de bombear la sangre, lo que conduce a la persona a padecer de insuficiencia cardíaca. Este debilitamiento se produce tras la vivencia de una experiencia con una alta carga emocional. Se desconoce actualmente si este síndrome afecta más a mujeres u hombres, pero las estadísticas parciales indican que afectaría mayoritariamente a mujeres, debido a que el cuerpo femenino es más susceptible al estrés debido a las diferencias hormonales. Solo el 10% de los casos de pacientes que presentan esta anomalía tienen riesgo real de fallecer. Es una cifra muy baja y generalmente son los pacientes que presentan hipotensión severa, que es cuando la presión arterial baja drásticamente, disminución de la conciencia y edema pulmonar. Entonces, luego de esto podemos responder la pregunta de que sí, una persona perfectamente puede morir de tristeza. Pero, ¿puede haber sido esa la causa real de la muerte de Padme? Luego de explicar este síndrome, no quedan muchas dudas de cómo puede haber sido esto posible, pero vamos a analizar la situación en que Padme se encontraba paso por paso. Antes de llegar a los desafortunados sucesos de Mustafar, debemos considerar lo que no se vio y solamente se puede inferir tanto en la película como en la novela. No se nos dice específicamente que Padme podría haber estado sufriendo depresión durante ese periodo de tiempo, pero es algo muy probable, debido a toda la situación de guerra e incertidumbre en la que se encontraba.
E inclusive, si ella no hubiera sufrido depresión, el estrés emocional al que estaba sometida era bastante. Primero, la situación del Senado. Esto lo vimos parcialmente en las películas, pero lo vimos con más detalle en The Clone Wars, cuando a pesar de todos los esfuerzos y los debates ganados, los proyectos de Padme de alguna forma terminaban perdiendo y la guerra continuaba avanzando, como fue el proyecto de usar el dinero para la creación de más clones en camino y también la fabricación de más armas. No solo eso, sino que hubo un periodo en que podría haber logrado la paz con los separatistas, pero este plan se frustró con la muerte de Mina Bonteri. Por lo tanto, el primer factor que debemos tomar en cuenta es una carga laboral enorme con potenciales factores solamente negativos. Segundo, su matrimonio secreto. Para muchas personas, no digo todas porque sé que hay excepciones, no hay nada más bonito que enamorarse. En el caso de Padme, a pesar de que ya había tenido relaciones anteriores, su primer amor fue Anakin, y eso se nos deja en claro en la novela del ataque de los clones. Fue la primera persona por la que se sintió diferente. Fue la primera persona con la cual ella sintió que podía bajar sus defensas, pues en cierta manera, él era el hombre del que siempre había soñado enamorarse. Sin embargo, su matrimonio era prohibido y siempre debían ocultarse, lo cual podemos verlo en cómics, series, novelas y las mismas películas, por lo cual su matrimonio era de cierta forma extremadamente triste. Esto porque ellos no podían estar juntos libremente y no solo eso, sino que con la guerra ambos siempre estaban en peligro y pasaban meses separados en completa incertidumbre, como pasó en la última temporada de Clone Wars y al comienzo de la película La venganza de los Sith. Cuando ellos se reencuentran, Padme le dice que tenía mucho miedo porque habían rumores de que él había muerto en la guerra. Entonces, vivir con esa constante incertidumbre y además escondidas era una potencial fuente de estrés. Tercero, su embarazo. Padme tuvo que pasar por su embarazo completamente sola, y esto es algo normal para muchas mujeres hoy en día, pero claramente no es normal pasar por ese embarazo real y completamente sola con todos los problemas que ella tenía. Ella no solo tenía que ocultar su matrimonio, sino que ahora también tenía que ocultar su embarazo, cambiando incluso su forma de vestirse. Ahora, dejando de lado el factor emocional del embarazo, está el hecho de que ella estaba esperando gemelos, aunque irónicamente no lo supiera, lo cual nos explican en la novelización fue porque ella quería esperar el nacimiento para saber el sexo del bebé. Eso, y que además tenía que tener mucho cuidado con las revisiones médicas que recibía, pues todo tenía que ser tratado en completo secreto. Es por eso que incluso quería tener al bebé en Naboo. Todos sabemos que un embarazo en situación de estrés es muy complicado, pues ignorando las afecciones que esto produce en los fetos, que son bastantes, están las afecciones que produce la madre, los cuales son alterar al menos 6 tipos de hormonas diferentes, entre ellas el glucagón, prolactina, testosterona, estrógenos, progesterona y una de las que ya había hablado arriba, que está directamente relacionada con el síndrome de corazón roto, el cortisol. Hasta aquí hemos analizado todos los datos de lo que sucedió antes de Mustafar. Ahora vámonos al punto cúspide de la historia, es decir, el trágico acontecimiento de Mustafar. Padme, luego de que Obi-Wan le dijera que Anakin se había vuelto hacia el lado oscuro y había asesinado incluso a los Padawan Jedi, decidió ir a buscarlo a Mustafar, lugar donde le dijo que estaría. Es en la nave donde podemos ver cómo ella estaba bastante estresada y preocupada, tratando de negarse a sí misma lo que ocurría, porque se trataba del hombre que amaba y ella apenas podía creer lo que le habían dicho de él. Y es finalmente cuando se encuentran que vemos cómo ella tiene que aceptar la cruel verdad, que eso exactamente era lo que había sucedido, que Anakin ya no era el héroe de las guerras clon, que él ahora era Darth Vader, un ser egoísta, malvado y ambicioso, que su corazón estaba consumido completamente por la oscuridad y así como él le dijo a él tampoco el amor podría salvarlo. Para mí, esa es una situación de bastante estrés y el dolor que algo así produce, de solo imaginarlo es bastante. Y luego la llegada de Obi-Wan, donde Anakin interpreta eso como que Padme lo había traicionado. Anakin sabía que Obi-Wan lo buscaba para matarlo, y el verlo llegar con su esposa claramente lo hizo creer que ella lo había traicionado. Y ese fue el punto final, pues termina asfixiando a Padme con la fuerza y nos dan a entender que eso es lo que adelanta el parto de Padme. Entonces llegamos al final de esta encrucijada. Padme estaba completamente sana desde el punto de vista de los droides médicos, a pesar de que estaba dando a luz a gemelos por parto normal. Pero emocionalmente ella estaba destruida. Había nacido el Imperio, su esposo la había asfixiado y se había convertido en un ser malvado, y todos los planes que ella había podido tener antes se estaban destruyendo, pues el Imperio era algo que nadie podía haber visto venir. Tomando en cuenta esto, tenemos todos los factores que serían necesarios para que ella sufriera del síndrome de corazón roto. Teníamos el estrés en cantidades enormes y la situación emocional catastrófica.
Y si vamos aún más allá, a hacer una inferencia sin tener las pruebas necesarias, podríamos decir que ella estaba sufriendo de depresión hace algún tiempo. Entonces nos damos cuenta que el que ella haya muerto de tristeza no es tan descabellado como a algunos les parece. De hecho, es algo bastante acertado dada la situación, y lejos de hacer que Padme parezca un personaje débil, esto nos demuestra que ella era un personaje en realidad bastante fuerte. Ahora bien, esto es solo una teoría, pero que a mi parecer es bastante acertada y tiene una base científica que explica que no es tan extraño lo que sucedió, y que efectivamente morir de tristeza es actualmente posible. En internet y también acá en YouTube pueden encontrar muchas teorías relatando la muerte de Padme. De algunas de ellas planeo hablar más adelante, pero actualmente esta es la teoría que más me convence, y fue por eso que realicé este pequeño análisis. Las fuentes científicas las dejaré en la descripción del video, también dejaré algunos links donde pueden leer más acerca del síndrome de Takotsubo por si mi explicación fue muy general y no fue muy específica. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que puede haber sido el síndrome del corazón roto lo que acabó con Padme? ¿O hubo algo más? ¿Tal vez la intervención de alguien más? Si les ha gustado el video, los invito a darle like y a suscribirse al canal. Subo videos constantemente.